La paz de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y la presencia divina del Espíritu Santo esté siempre, siempre con ustedes, que los acompañe en estos momentos que vivimos todos. Gracias, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Les saluda el Padre Sergio Guevara y vamos al taller de tanatología en el tema número 3. Pero quiero mostrarles una imagen que se venera en Valle de Bravo, en la parroquia de Valle de Bravo. Se venera esta imagen. Esta imagen es enorme, está grandísima. Es la imagen del Señor de las Llagas. Y cuando tú ves esta imagen en vivo, bueno, aquí está, es una réplica, ¿verdad? Cuando ves, te duele tanto cuando volteas la espalda, en la espalda del Señor. No sé si le aprecias las llagas, todas estas llagas que tiene el Señor. Te duele tanto, tanto, porque te das cuenta que así como Él, que era Dios también, sufrió tanto por nosotros. Lo laceramos, lo herimos, y estas espinas que sí pican, estas espinas, alguna de estas espinas soy yo que le estoy clavando en la corona de espinas de Jesús. O es mi dolor, o es mi angustia, o es la situación que vivo. Si Él vino a esta tierra, vino para darnos la paz y para morir por nosotros. Y entonces con esta imagen vamos a iniciar, si usted me lo permite, con una lectura. La lectura que vamos a hacer hoy es la lectura de San Mateo, capítulo 18, del 1 al 7. ¿Y por qué vamos a hacer esta lectura? La lectura habla de los niños. Es la continuación del tema de la semana pasada, los niños, mensajeros de Dios. ¿Y quiénes son los niños para Dios? En la Biblia 17 veces aparecen los niños. ¿Por qué Dios los protegió tanto, los cuidaba tanto? Y cuando le preguntan a Jesús, ¿quiénes son los niños?, Él responde. Mateo 18, del 1 al 7. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no van a entrar en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me está recibiendo. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le valdría que le amarraran al cuello una gran piedra del molino y lo hundieran en lo más profundo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos. Es verdad, tiene que haber escándalos, pero pobre del que le haga un daño o un escándalo a un niño. Para ese no tendrá perdón de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta la protección tan grande que debemos de tener hacia los niños. El amor incondicional, sobre todo cuando es mi hijo, cuando es mi hija, porque soy carne de sus carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre. Y es el orgullo que Dios me ha dado para ser padre, el orgullo que Dios me ha dado para ser madre, y es proteger a los niños. Y aunque no sean míos, son mis sobrinos, son mis parientes, son mis amigos, son mis vecinos, son simplemente niños. Hay que protegerlos, hay que amarlos, hay que estar con ellos. Y por eso estamos en esta tarde, queridos hermanos, para hablar sobre el tema: ¿por qué muere un niño? ¿Qué necesidad hay de que una niña de 5 años o de 8 años tenga que morir? Antes de iniciar este cuarto tema, quiero agradecer
a Carlo Clérico Medina, que nos permite meditar un poco su libro. Desde la semana pasada lo estamos haciendo. Y él nos invita en este mismo libro a descubrir las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y es exactamente el tema de hoy que vamos a tratar, queridos hermanos. Agradezco. Compre el libro. Se llama Morir en Sábado. Bueno, vamos a hablar un poquito de los niños que son completamente vulnerables. Son tan indefensos. Son ángeles de Dios, protegidos por Dios. Pero esa debilidad tan grande que tiene un niño, que tiene un alma poderosísima, tiene un alma divina, porque son ángeles encarnados, y son divinos, pero su cuerpo es frágil. Y vamos a recordar en memoria de esos niños que han muerto en accidentes de automóvil o en los camiones de pasajeros, en un accidente. Y te preguntas, ¿por qué un niño tiene que morir? Cuando oyes las noticias de choques en un autobús con un tráiler y murieron 14 niños. Dios mío, qué tragedia, ¿cómo puede acontecer esto? Un niño, uno que ya está grande, pues nos duele mucho, pero un niño, o un accidente en casa. ¿Cuántos accidentes hay en casa? El descuido de mi mamá, que le dije a mi mamá, mamá, te encargué a mis hijos. Sí, hija, pero cuando menos me di cuenta, no sé dónde estaba el niño. Sí, mamá, pero por tu culpa mi hijo se mató. Por tu hijo, mi hijo cayó de las escaleras y no te di... Es la obsesión, la frustración, el por qué. Entonces, en ese por qué, culpamos el enojo y vamos a dedicar este tema a los niños que no nacieron. Esos niños tan hermosos, la espera de un bebé, cuando una madre sueña tener un hijo, cuando un hombre desea tener un hijo. Y cuando se frustra ese niño, cuando tiene 8 meses y ella está feliz, enamorada, y hasta el baby shower, como le llaman, que le hace, y todo bonito para que a la hora que empiece un sangrado, el niño no nació. Qué frustración tan dolorosa, y pasarán los años y nunca voy a poder superar esa pérdida. Niños no natos, niños de muerte de cuna, los niños que la mamá les está dando el biberón y viene una broncoaspiración, y la madre está dormida, la mamá está dormida y como no se dio cuenta, por eso se llama muerte de cuna, porque la madre no se dio cuenta como el niño se ahogó él mismo con su propia leche. Los niños de malformación, niños que traen problemitas, alguna discapacidad física, ¿verdad? Poliomielitis o cualquiera de esas cosas. Niños tan pequeñitos, que vienen con problemas de infarto, con problemas de todos los problemas que vienen en la cardiología y sobre todo los soplos en el corazón, que es una esperanza, y el niño muere a los 3, 4 años. Hay niños enfermos de cáncer, que ya hablamos la semana pasada, de leucemia, los niños que por accidentes se queman en sus propias casas, accidentes de casa, ¿verdad? Se les vino todo el aceite encima, jaló la olla y se le vino todo el agua, todos estos problemas y ese dolor tan grande. ¿Por qué mi hijo tenía que morir así? Mi hijo no merecía morir así. Y por eso vamos a tratar este tema. Y la idea en estos temas es que usted sienta el consuelo, la paz, lo que está buscando. Sí, es cierto, mi hijo murió, pero quiero saber quién me quite este dolor. Necesito que alguien me quite este dolor. Vamos a ver que cuando nosotros vivimos este dolor, hay 3 fases posteriores a la muerte de un niño. Las 3 fases que tenemos que ir en el proceso del duelo, y esas 3 fases sobre la muerte de estos niños que las madres desarrollan intuitivamente. Necesito saber por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? Estas 3 fases
se pueden definir desde la pregunta que las origina. Empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es inevitable que cuando el pequeño muere, las madres se acercan al tanatólogo, rotas, agotadas, enojadas, frustradas, y típicamente, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido que mi hijo se muera? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué si éramos tan felices? ¿Por qué Dios nos manda esta desgracia? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿Qué tan grande es mi pecado para que Dios me quite a mi hijo? ¿Por qué? Cuando es hombre, ¿verdad? Cuando es hombre y viene una culpa. Señor, yo cometí infidelidad, mi mujer no lo sabe, pero me estás castigando, Señor, me estás castigando. Como le pasó a David, ¿verdad? David tenía un niño hermosísimo, de 7 años, y cayó enfermo. Y cuando el niño estaba enfermo, él lloraba y le decía, Señor, Señor, por favor, castígame a mí, pero a mi hijo no, mi hijo es inocente. Y cuando el niño murió, ya me perdonaste, Dios, mi infidelidad. Dios no castiga, era la culpa que él traía. He aprendido que esta pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué le da leucemia a un niño? Imposible de responder. ¿Por qué a un niño apenas de 5 o 6 años padece dolores terribles del cáncer? No lo sé. ¿Por qué se muere un niño que no ha vivido a plenitud nuestro mundo lleno de maravillas y todos los sueños que trae un niño del vientre de su madre? No lo sé. Ni nadie lo sabe. Esta pregunta es fundamental, pero muy violenta. No tiene respuestas y sin embargo es necesario porque proyecta a estas mujeres hacia las profundidades de su propio silencio. El dolor más terrible cuando llego a casa, conoce el silencio. No sé si aprecia usted en esta casa el silencio. Esto es el silencio externo. Pero el silencio interno a veces es mortal, porque no lo quiero vivir, no lo quiero tener. Estas mujeres logran apaciguar el llanto y la importancia al convertirlo en enojo y en búsqueda. Logran la inmanencia, ese regalo que Dios diseñó para encontrarlo dentro de ellas. Pero tienen que pasar un proceso. Tienen que pasar un proceso porque apaciguan el llanto y de momento, pero dicen, tengo que buscar, tengo que encontrar, alguien me tiene que ayudar para poder encontrar la inmanencia, que mi hijo permanezca siempre conmigo y que yo esté presente en este momento. Cualquier respuesta a la pregunta ¿por qué? Apela a una solución sencilla. La muerte de un niño es una cosa sumamente compleja. No es posible encontrar donde no existe la explicación. Simplemente no hay explicación. ¿Cuál riqueza si no hay explicación? Aún así, la pregunta se necesita para demostrar que no tiene respuesta, que es necesario buscar en otro lado. El silencio que ha provocado esta pregunta sin sentido permite encontrar un espacio y una paz para lograr trascenderla y encontrar una pregunta más adecuada. Cuando una madre le avisan que su hijo murió en un accidente, de momento la madre llega y es una pesadilla. Todo es una pesadilla. Su mente dice, no es cierto, 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 no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se queda, es como un cassette que está funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta, no avanzas. No avanzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la paz en mí misma, relajarme y decirle a Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame, Dios, a que no pierda la serenidad. Ayúdame, Dios, a que no te maldiga. Ayúdame, Dios, a que no me muera en vida. A que no me muera en vida.
no puedo morirme en vida. Y en esa pregunta, muchísima gente se queda bloqueada. Te bloqueas y ahí estás. Pasan los años, y sigues con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hoy se invita a cambiar de pregunta. Y vamos a la segunda fase, que es la pregunta ¿para qué? Para tratar de encontrar una respuesta, pero más que una respuesta, algo que me consuele el dolor y el vacío que hay en mi corazón. Al no encontrar respuestas afuera, ni encontrarlas frente a la insuficiente pregunta del por qué, el proceso reparador del duelo continúa hacia la búsqueda con sentido. ¿Para qué se murió mi hijo? Pero ya no es por qué se murió mi hijo. ¿Para qué se murió mi hijo? Es quizás la pregunta que surge. Difícil de responder al inicio, pero gloriosa al final del proceso. La pregunta ¿para qué? Requiere soluciones mucho más complejas, por lo que no basta con preguntarse por el dolor y la muerte de este niño. Es necesario hacer un cuestionamiento profundo sobre la vida de este niño o de esta niña. Quiere decir que vamos a ir a un desarrollo histórico del bebé. ¿Cuál es el desarrollo histórico si mi hijo tiene 8 años? Desde que estuve embarazada, desde que vino la concepción, desde que me di cuenta que estaba embarazada, desde que yo como papá, mi mujer me dijo estamos embarazados. ¿Cuál fue la reacción que yo como padre tuve? La reacción que yo como madre tuve, la emoción que nos dio. Vamos a ser papás, qué emoción, qué alegría. Y eso es el hermoso niño que se siente bienaventurado, que se siente bienvenido a la tierra. Y después vamos a ir poco a poco, día tras día, cómo aconteció su hermosa vida. Cuando el niño cumplió 3 meses, cuando el niño cumplió 1 año, cuando el niño, la fiesta de sus 3 años maravillosos. Los niños son preciosos. Los niños cantan, los niños bailan, los niños llaman la atención. Están en la edad de la aceptación, de llamar la atención, de que todo el mundo diga, ¡ay, qué bonito está mi niño! ¡Ay, qué bonito mi niño! Y el niño se emociona. A ver, cántanos una canción. Cántanos una canción. Y ahí el niño empieza a cantar y ¡bravo! Y ahí está, ¿verdad? Aunque el niño no cante bonito, pero bueno, tiene que cantar, ¿verdad? Así, por ejemplo, a ver, canta Omarcito, canta la del pescadito. No. Ándale, canta la del pescadito. Aquí están tus papás, tus abuelitos y tus tíos. No. Todos te queremos mucho, Mar. Un tiburón se fue a nadar. Ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas, mi niño? Y un pescadito se fueron a nadar. Un tiburón le dijo, ven acá. No, porque se enoja mi mamá. ¡Ay, qué hermoso, qué divino! Pero hay que hacerle fiesta. Pero es hermoso, el niño se siente realizado. Es el superestrella, porque debemos ser superestrellas en esta vida. ¿A quién no le gustan los elogios? Todos en esta vida vivimos de elogios. Nos agrada que la gente nos tome en cuenta, que diga gracias por lo que me ayudaste, gracias por lo que hiciste. Y los niños muchísimo más, porque se sienten amados. Pero cuando estamos hablando del desarrollo histórico de la vida de un niño, es los regalos que ese niño empieza a dar a los demás. El amor que le tiene mi madre, el amor que le tiene mi papá, el amor que le tienen los vecinos, el amor en la escuela. Cómo llama la atención, cómo es un niño tan agradable, tan hermoso, que empieza a atraer a todos. A atraer de atracción, como una niña, ¿verdad? Qué bonita se ve mi niña con su vestido rojo, ese vestido de bolitas, se ve preciosa. Y cuando se pone su de mimí, de todo eso, ¿verdad? Y es tan divina mi hija. Y entonces empiezo a decirme a mí mismo, ¿para qué nació mi hija? ¿Para qué nació mi hijo? Para traernos la felicidad a todos, para hacernos sentir hermosos, para darnos la vida. Mi mamá me dijo el otro día, ay hija, nos duele muchísimo la muerte de Raulito,
Pero tú te acuerdas, mija, que desde que el niño nació, vino a traer la luz, vivíamos personas adultas, como personas adultas vivíamos. Y ahora, cuando llega el niño, nos ilumina a todos, la risa, toda la casa brincaba, ¡pum! Ya quebró esto, ya quebró, y nos trajo la alegría. Y eso, ahora que no está Raulito, pues nos recordamos, ¿para qué vino Raulito? Para darnos la felicidad. ¿Para qué en esta familia? ¿Para qué fue mi hijo? ¿Para qué de mi pareja, de mi esposo, con mi esposo y conmigo? ¿Por qué vino mi hijo cuando yo soy madre soltera? Cuando yo pensé que nunca iba a poder ser madre. Cuando yo ni siquiera sospeché. Pero ¿para qué vino mi hijo? Pero también, ¿para qué se enfermó? ¿Para llamarme a mí, Dios? ¿Para decirme Dios? ¿O para darme a mi hijo la capacidad del sufrimiento? Porque si alguien ha sufrido en esta vida ha sido mi hijo. Y él fue fuerte, fue un guerrero maravilloso, mi hijo. Nunca se venció, siempre cantaba, siempre bailaba. Escondía su dolor para darle la alegría a su madre, que soy yo. O a su padre, que soy yo. ¿Para qué sufrió el dolor físico provocado por su enfermedad? ¿Para qué? El duelo se convertirá en respuesta y la respuesta será un gran regalo. Cada persona que ha estado en contacto con ese niño o con esa niña es capaz de construir una distinta. Conozco a un niño hermosísimo de aquí que ya se fue. Era un niño de 6 años y murió trágicamente. Pero todo el mundo lo queríamos mucho. Lo amábamos con todo el corazón. Y cuando lamentablemente falleció Danielito, ese niño, dijeron los maestros de su escuela: señora, todos los niños del kinder quieren que Danielito vaya. Ahí está atendido mi hijo. Pues por eso queremos que vaya. La madre como que se llenó de alegría. Se llenó de alegría por el homenaje que todos los niños, 90 niños, le iban a hacer. Agarraron la cajita de niños, se fueron caminando, todos los niños vinieron, se fueron caminando y llegaron aquí de la iglesia, se fueron al kinder. Cantaron, bailaron, hicieron cosas hermosas, como él era abanderado, los niños de abanderado, todo. Y la madre lloraba, pero con una paz en su corazón que me dice, no estaba triste. Yo sentía la presencia de Daniel. Mi niño estaba conmigo, padre. Yo sentía que corría, que estaba con ellos, que estaba emocionado mi hijo. Y los regalos que me dieron. Los niños que me decían, señora, Daniel y yo hicimos esos monitos de plastilina. Daniel y yo hicimos esto otro y esto otro. ¿Cuántos regalos me dejó mi hijo? Ese pequeño que sufrió a lo largo de su enfermedad fue capaz de obsequiar cientos de regalos, y no nomás a los niños del kinder, a los vecinos, a las personas que amaba. El domingo pasado, hoy es miércoles, el domingo pasado terminé la misa de 12, como la 1:30 terminó la misa, y salgo a la calle a despedirme a unas personas, ¿verdad?, que son muchachos del coro. Padre, fíjense que queremos saber si el próximo domingo nos da permiso. Sí, estuvimos platicando. Y sale un niño en un carro, desde luego a un niño, el papá se para, y el niño en la parte de atrás, en la ventana de atrás, en la parte de atrás, se asoma un niño como de año. Parece yo, vamos a comprar pollo, vamos a traer el pollo, ¿vale? Se veía tan precioso, tan divino, agarrado del vidrio, vale, o sea, las palabras del papá, imitando al papá, y van a traer pollo porque quieren darle a Padre Sergio. Y después, un beso de niño, el Dios que te besa, el Dios que se hace presente y te besa, y el Dios que se va a quedar siempre con nosotros, la inmanencia y la trascendencia. Esos regalos personales
distintos, útiles, de distintas maneras, que cada una de las personas tuvimos el privilegio de conocer a ese niño, a esa niña. Esa forma de actuar, cuando se enojaba, cuando gritaba, cuando llamaba la atención, cuando decía tantas cosas. Pero ahora ya el dolor ya no se va convirtiendo en una opción o una espada que atraviesa mi alma y que me va, no, a través de los regalos que me va dando mi hijo, va saliendo esa espada que ha atravesado mi alma. La herida está ahí y está sangrando, pero la espada pasará tiempo, sí es verdad, pasará tiempo, pero poco a poco la herida se convertirá en cicatriz y el recuerdo de mi hijo será eterno. Los padres siempre, típicamente, construyen una serie de expectativas hacia sus hijos. Cuando mi hijo crezca, yo hablé con mi esposa y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que hacer el cuarto de enseguida, pero no más vamos a hacer un cuarto grande para también ponerle por atrás un segundo piso, porque ya con él ya son 2. Y si tenemos la oportunidad, y Dios nos da la oportunidad, tenemos 3 o 4 hijos. Entonces vamos a tener esto. Yo me gustaría, ¿tú qué has pensado, mija? Bueno, a mí me gustaría que Lucy, la niña, pues estudiara para doctora. Me gustaría mucho. ¿Por qué lo dices? Porque es tan inteligente. Porque siempre, mamá, yo quiero ser doctora. Mamá, yo voy a ser doctora. Y siempre me dice, mi hija, yo creo que la vocación, viejo, la vocación ya se trae. Y ya ves el niño cómo le gusta el fútbol, ya se trae. Entonces visualizamos a los hijos y nos reflejamos nosotros como padres en ellos. Yo veo un espejo, cuando veo a mi niño de 6, 7 años, digo, híjole, cuando mi hijo esté grande, juega tan hermoso fútbol. Y si mi hijo realizara mi sueño, que yo nunca pude jugar fútbol, y que era lo que mi pasión de ser un buen futbolista como Pelé, mi hijo va a ser mejor que Pelé. Son las expectativas que yo pongo hacia mis hijos. Cuando estas se rompen violentamente en un accidente, en una enfermedad incurable, el del cáncer, un diagnóstico de cáncer, o por ejemplo, que se provoca no solo un dolor de proporciones inimaginables, sino una frustración. El mundo se me cae, se desvanece todo y viene la gran frustración. Entonces, no es cierto. La frustración mezcla algo de enojo, algo de tristeza. Sin embargo, un sentimiento fundamental que subyace al estado de la frustración es el miedo. Y este es capaz de cegar a la persona más sana y más llena de herramientas personales que en otra circunstancia hubiera podido utilizarla para superar una crisis. Y de eso tenemos que hablar. El miedo. El miedo. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace cegarnos, no oír, no comprender, no entender. Y el miedo nos hace que nosotros mismos construyamos una barrera para no avanzar. Y yo lo que tengo que hacer es romper, cueste lo que cueste. No voy a tener miedo. Y voy a romper esa barrera invisible que yo misma o yo mismo he puesto en mi vida para no quedarme solo, aislado y frustrado y odiando a quien no debería de odiar. ¿Cuántos matrimonios no terminan una relación terrible por una prueba tan difícil? Yo he conocido muchos matrimonios que eran muy felices, que estaban hermosamente unidos, y cuando viene la adversidad, cuando viene esta situación hacia ellos, se les acaban las ilusiones. Y de la noche a la mañana el marido le dice: yo creo que no tiene sentido que estemos juntos. Yo creo que me tengo que ir. Tú no eres la culpable definitivamente, pero me tengo que ir. Perdóname, pero la vida sin Danielito ya no es
nada para mí. Y se rompe, aparte de que el niño se va, se acaba todo. El miedo se convierte en una fortaleza poderosa que impide reconocer el bien sobre el mal, el triunfo sobre el fracaso, la vida sobre la muerte. Cuando el miedo se supera, cuando se trasciende, inmediatamente aparece el regalo. Solo se puede descubrir las útiles respuestas que surgen de la maravillosa pregunta ¿para qué? Cuando nos permitimos vivir la vida y la muerte sin miedo, porque eso es muy importante. Le quiero preguntar a usted, ¿por qué le tiene tanto miedo a la vida? ¿Por qué no se atreve a salir? ¿Por qué no se atreve a dar un paso más? ¿Porque le pasó una vez? Yo tengo una tía, que esa tía, cuando la invitas a salir a la carretera, o la invitas a salir al periférico, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, a ella va y cuando pasan los trailers, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué pasó, tía? ¡El monstruo! ¡El monstruo! Tía, no son monstruos. Sí, es el monstruo que nos va a matar. Es el monstruo que... El miedo tan terrible que le tiene a los trailers. Y yo le pregunto a usted, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿A la altura? ¿O miedo a que se va a caer? ¿A las arañas? ¿Cuáles son sus fobias? ¿Cuáles son sus fobias? Para nosotros es muy importante, porque si nosotros fuimos personas que siempre le tuvimos miedo a la vida, cuando llega la adversidad, cuando llega la muerte, nos mata. Nos mata. Solo se puede descubrir las útiles respuestas que surgen de la maravillosa pregunta ¿para qué? Cuando nos permitimos vivir la vida y la muerte sin miedo. Cosa nada fácil, pues la muerte de una persona que hemos amado, quien ésta haya sido, nos remite a nuestra propia muerte, nos descubre nuestras propias finitudes, nuestra temporalidad. Es inevitable reconocer en la muerte del otro nuestra propia muerte y por eso nos asusta. Cuando vamos, dice la palabra de Dios, Eclesiastés, capítulo 7. Es más importante ir a la casa donde hay luto que a la casa donde hay fiesta. Porque la casa donde hay luto me hace reflexionar sobre mi vida y me hace reflexionar sobre mi muerte. Y cuando yo veo que una persona fallece joven, digo, Dios mío de mi vida, Dios mío, ¿qué es esto? El domingo me aconteció algo muy triste. Después de la misa que celebré, estaban unos jóvenes esperándome, que su papá quería verme. Su papá quería verme. Y entonces le dije yo, bueno, lo que pasa es que tengo mucho trabajo. Padre, una videollamada que le haga a mi papá. Yo sé que tiene mucho trabajo. Sí, le dije, claro que sí. Y entonces los muchachos estaban ahí, agarré la llamada y hablé con él. Y le dije, tranquilo, mi amor, no va a pasar nada, no te preocupes. No, padre, yo lo único que quería era verlo. Quería verlo para que me quite este miedo tan terrible que tengo. Quíteme el miedo a la muerte, padre. Mi hijo, lo más hermoso que nos va a pasar, lo más precioso que nos va a pasar en la vida, en esta vida, es cerrar los ojos y que este cuerpo se quede aquí. Surge mi alma preciosa y ya no va a estar la enfermedad, ya no estaba el sufrimiento, ya no va a estar el dolor, ya no va a estar la angustia, ya no va a estar nada. No tengas miedo, mi amor, no le tengas miedo a esto. Padre, ¿me da su bendición? Claro que sí, mi amor, hicimos la oración, le di mi bendición y se quedó contento. Gracias, me dijo, gracias, Padre, porque usted me ha quitado el miedo. Que Dios te bendiga, mi amor, nos vemos muy pronto. Sí, Padre, nos vemos pronto. A las 2 horas murió. Y dicen sus hijos, Padre, murió tan tranquilo mi papá, porque dijo, quiero
la bendición de un sacerdote. Y a veces nuestra fe, nuestro sistema de creencias es tan importante para vencer a la muerte y para vencer a la vida, como lo debemos de hacer. Cuando las madres han logrado un importante número de respuestas, ellas se dan cuenta de que las tienen que compartir con su esposo, con sus demás hijos, con sus familiares, con Dios mismo. Es ahí donde surge la tercera etapa. Su pregunta se convierte en una celebración que da total sentido a la vida y a la muerte de sus hijos. Porque ya empieza a compartir y decirle, ¿qué crees? Ahora que el niño cumplió un año de fallecido, le van a hacer una fiesta en la primaria. Y me da mucho gusto, porque el director de la escuela dijo que quieren que vayamos y le van a hacer un homenaje a nuestro hijo. Ya no lo hago con dolor, ya lo hago con orgullo. Me siento orgulloso, me siento orgullosa de que a mi hijo le van a hacer un homenaje. Porque no hay cosa tan hermosa en la vida que te hagan un homenaje. O cuando tú te vayas, ¿te gustaría que te hicieran un homenaje? No que te vayas ahorita, claro que no estoy diciendo que te vayas ahorita. Pero el día que te vayas, qué hermoso cuando la gente diga, este señor era muy bueno. Por eso siempre digo yo, ¿qué te gustaría que dijera en tu lápida? Primero preguntarte, ¿quieres cremación o quieres que te entierren? Si dices que me entierren, entonces en tu lápida, ¿qué te gustaría que dijeran los tuyos? Mi papá fue el hombre más maravilloso del mundo. Mi papá fue un hombre divino. Siempre estuvo con nosotros, siempre se preocupó que no nos faltara nada. Padre responsable, padre amoroso, padre cariñoso, esposo respetuoso, un hombre que nos educó, que nos dio la cultura, que nos dio todo. Y esos, los hijos, son los que nos hacen trascender. Los hijos son los que van a hablar bien de nosotros o mal de nosotros. Y eso es importantísimo. Porque a veces tú dices, ¿qué me gustaría que dijera mi lápida? Yo como madre, pues que digan mis hijos que me querían mucho. Tal vez con eso me contentaría. Pero que digan, mamá, fuiste la mejor hija del mundo, la mejor hermana, la mejor esposa, la mejor madre, la mejor abuela. Que aprendimos de ti tu generosidad, tu honestidad, tu sinceridad, tu alegría, tu vocación de mujer. Y eso me llenaría mucho de gusto, de emoción, y me daría mucha paz el saber que valió la pena venir a esta tierra y que mis hijos me recuerdan. Por eso es tan importante desde ahorita pensar en nuestra trascendencia, de decir, ¿quién me dará la trascendencia? Los seres que me amaron, porque yo los amé primero. Entonces, vamos a continuar con la tercera fase, si usted me lo permite. ¿Cuál es la tercera fase? La tercera pregunta. ¿Para quién? ¿Para quién? Y aquí nos hacemos algo muy grande, que se abre un panorama, un abanico de oportunidades y de regalos que no los esperaba yo, como madre y como padre. Nos hacemos personas en los ojos de los demás. Me descubro a mí mismo en la intersubjetividad de la infinita posibilidad de interpelar, de verme a través de los ojos del otro. Solo cuando me reconozco en el otro, puedo conocer a Dios. Y eso es tan importante. El tema que vimos la semana pasada de Juanito, decía hacerse con el otro. Quitar lo que yo tengo para darlo. No hay cosa tan preciosa como la palabra misericordiosa. La palabra misericordioso es aquella persona que se dona totalmente hacia los demás. San Agustín decía que te conozca a ti, Señor, para conocerme a mí mismo. Y que una vez que yo me conozca a mí mismo, porque te conocí a ti, conozca a mi hermano y ame a mi hermano. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y amar y hacer lo que quieras es porque me veo en el otro. Jesús muchas veces preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque yo me reflejaba como Jesús hacia los demás, lo que ellos hablaban de mí.
Es un hombre muy bueno, es un hombre que sale de la ciudad de Jerusalén y se va a las periferias, y en las periferias se dedica a ayudar a los pobres, a resucitar muertos, a hacer todo esto. Y mira, si no lo hizo, él predicó 3 años, y este Señor nuestro tiene 2000 años y todos lo amamos. Y cuando tú te vayas, pero vamos a hablar de los niños, ¿te parece? Hablar de los niños, dice, nos hacemos personas en los ojos de los demás. Nos descubrimos a nosotros mismos en los demás. Solo cuando me reconozco en el otro, puedo conocer a Dios. ¿Quieres conocer los frutos? ¿Cómo es el árbol? ¿Quieres conocer el árbol? Dame tus frutos. Solamente se puede conocer así. Sirvo para el otro. Me conozco en el otro. Soy para el otro. Me construyo. Me realizo. Vivo para el otro. Por eso te pregunto, ¿y tú para quién vives? ¿Para mi madre? ¿Para mi padre? Si tienes esposo, para mi esposo. Mi esposa, para mi esposa. Para mis hijos. Para mis compañeros. Para mis amigos. Porque me siento realizado. En estos tiempos que estamos viviendo, de miedo, de angustia, estamos encerrados. Y hoy nos ha dado una oportunidad, ¿verdad?, de agarrar esto, ¿verdad? Y hablar, ¿verdad? Hermanos que teníamos tiempo que no hablábamos. Como estamos encerrados, entonces no tenemos la prisa de la actividad. No te preocupes, podemos practicar 1 hora, 1 hora y media. ¿Lo hacías antes? No lo hacías antes. Y entonces, si Dios nos permite entrar a una nueva fase, salir, ¿se acabó esto? Me hice con mi hermano, soy de mi hermano. Los detalles que he tenido en estos días, si es que los tuviste, es porque aquel hermano te necesitaba y te necesita. Y solo una presencia, tu presencia, aunque no sea física, tu presencia, ¿cómo estás? ¡Qué alegría, qué gusto verte, qué emoción! Y la alegría tuya, dice, qué bárbaro, esa persona, cuánto amor irradia, la alegría que irradia. Cuando tú le hablas a una persona que está enferma de cáncer, cuando le hablas a una persona que está triste, decepcionada, ¿verdad? En estos días ha sido tan fuerte para nosotros vivir familias completas que están en duelo, completas que no están, completas familias que no están. Imagínate cómo están los familiares. El amor solo tiene sentido cuando surge de mí, pero se dirige al prójimo, se dirige a ti. El amor a los hijos, a los padres, a la esposa, al esposo, a los hermanos, a los amigos, a Dios. Cuando yo me enamoro de Dios, cuando estoy con Dios, me siento tan precioso. Me relajo y digo, gracias Dios mío. Nunca en mi vida he tenido tanta paz como la que tengo hoy. Y si lloro, no lloro de tristeza, lloro porque no lo merezco. Porque no merezco tener esta paz. Porque tú me amas. Pero lo más grande de todo, no sé cómo sucedió, no sé qué pasó y en qué momento me enamoré de ti. Tal vez te encontré en el dolor, en el sufrimiento, en las situaciones, en la adversidad. Y tal vez me pasó eso, Dios, que quise conocerte, porque dije, yo no me conozco a mí misma, a mí mismo. Entonces voy a buscar a Dios y busco a Dios, y al encontrarme con Dios, conocí al que me iba a dar todo, al Maestro de la Paz, al Príncipe sempiterno de la Paz, al Señor de la serenidad, del amor, de la mansedumbre, del consuelo. Y puedo respirar y digo, gracias Señor por la respiración. Aire soy, existencia de Dios, Espíritu de Dios, trascendencia de Dios, porque soy por ti, para ti y para el otro.
Es por ello que la pregunta ¿quién provoca una celebración? Porque todas esas respuestas que dan sentido a la vida y a la muerte, al dolor y a la alegría, necesariamente deben tener un destinatario. Vuelvo a repetir. La pregunta ¿para quién? Provoca una celebración porque me va a dar el destinatario. Nosotros sabemos, y la psicología lo dice, la angustia, el sufrimiento, el enojo, la rabia, el resentimiento, el amor, la alegría, todo, siempre hay una identidad. ¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te hace llorar? ¿Quién te hace amar? ¿Quién te hace ser feliz? ¿Quién? Y tú dices el nombre. Si es tu esposo, mi esposo me hace muy feliz, mi mamá me hace feliz, mi mamá se llama como se llame tu madre, y siempre es la identidad. Y acá le llamamos los destinatarios. Por eso la pregunta de por quién provoca la celebración maravillosa, porque necesariamente va a haber un destinatario, y ese destinatario es mi hijo, que me ha dado regalo a mí, su madre, a su padre, a su familia. Todos los regalos que mi hijo nos dejó son para mí, son para los demás, para los destinatarios. Observo muchas veces, con mucha gratitud y emoción, cómo estas mujeres y sus papás que acaban de perder a un hijo hablan con sus parejas, con sus padres, con sus hermanos, y con alegría y con mucha serenidad sobre la muerte. Ya no hablan de la muerte del niño, sino todas las cosas hermosas que ese niño hizo. Hablan porque necesitan compartir el regalo que han recibido, porque necesitan seguir construyendo sus familias y porque tienen en ese momento un extraordinario cemento y fuertísimos ladrillos para edificar. Cemento y ladrillos que fueron regalados por ese niño que se acaba de marchar. Cemento y ladrillo que a la vez permiten construir un monumento interior que honra y dignifica el sufrimiento de quien nos ha regalado. Y son capaces de edificar una casa sólida para los que se quedan aquí. ¿Qué quiere decir? Voy a decir, a ver, vienen los amiguitos de mi hijo y me dan, tenga señora, esto es un regalo, y lo abro y es un ladrillo de oro del amor que le dejó mi hijo a ese niño, y agarro ese ladrillo de oro y lo pongo. Viene otro niño y me dice, fíjese que él fue mi compañerito de fútbol, y me da otro ladrillo de oro. Y viene otra niña y me da esto. Me viene la vecina y me dice, fíjese que me dijo esto. Y entonces esos seres humanos que estuvieron a un lado, alrededor de mi hijo o de mi hija, o alrededor de ese ser querido que fue el que ya se fue, entonces yo voy a construir un monumento con los ladrillos y con ese cemento, el cemento que es mi propia vida, para que pueda pegarse y unirse por toda la existencia a mí. Cemento y ladrillo que fueron regalados por ese niño que se acaba de marchar. Cemento y ladrillo que a la vez permiten construir un monumento interior que honra y dignifica el sufrimiento de ese niño que entregó su vida por mí, por mi papá, por mi familia. Y sin embargo, muchas ocasiones el miedo es a veces más fuerte que el regalo. Muchas mujeres y muchas parejas no sobreviven la muerte de un hijo porque no son capaces de superar su miedo, su culpa y su frustración, porque no quieren saber nada. Yo conozco personas que cuando tú quieres hablar un poco sobre lo que viven, el miedo los paraliza. Y no nomás hablando de muerte. Recuerde que esta anatología, no nomás hablamos de muerte. Hoy estamos en la serie de los niños que mueren. Pero a mí me aconteció algo con un amigo. Es mi amigo. Y ese amigo no era hijo de su papá. Era hijo de su mamá. Pero él no era hija de su papá. Y entonces, él creció, él ya tenía 18 años, y antes de morir, su abuelita de él, o sea, la mamá de él, le dijo, hijo, tu papá no es tu papá. Él te registró, te puso su nombre, pero no es tu papá. Gracias, abuelita. La abuelita no se quiso morir sin decir la verdad. Y él se quedó callado. Después un día, dice la mamá,
cuando murió su abuela, él cambió mucho con nosotros. Y veía con mucho odio a mi marido, a su papá. Necesitamos que me ayude, padre. Por favor, claro que sí. Y como era mi amigo, entonces yo le dije a mi amigo, vamos a platicar. Platicamos él y yo todo. Le dije, ahora me gustaría que platicáramos tu papá y tu mamá. Y yo, está bien, me dijo. Y a la hora que íbamos a platicar y que empecé a decir, yo iba por el lugar que tenía que llegar para decirle, porque yo no tenía que decirle, el que tenía que decirle era su padre, pero estaba su padre ahí. Y se paró y me dijo, no quiero saber nada. Me da miedo saber la verdad. Es que tienes que aprender la verdad. No quiero la verdad. Prefiero vivir engañado. Y es la última vez que tú, siendo mi amigo Sergio, me quieres obligar a que yo sepa cosas que no debo de saber. Después, con el tiempo, me dijo, me dio tanto terror saber que mi padre no era mi padre. Se paraliza. Eso sucede con un padre, con una madre, cuando el niño ha muerto y no son capaces de abrir ese regalo. Evitan recibir el regalo porque piensan que al quitarle esa envoltura a aquel paquete estarían diciendo un adiós definitivo a ese niño que nunca hubieran querido dejar. La realidad demuestra todo lo contrario. Al abrir el paquete, el niño se hace definitivamente vida en ellos. El cemento y el ladrillo los unirá para siempre, porque es la historia personal de cada madre, de cada padre, de cada familia que facilita o impide recibir ese regalo. Pero cuando mi hijo me ha llenado de regalos, ya tengo el monumento. No estamos hablando voy a hacer un nicho. No estamos hablando de hacer un nicho. Estamos hablando de hacer ese gran homenaje perpetuo para mi hijo. Yo tampoco quiero que usted vaya a hacer un nicho y que digo, el padre Sergio dijo que hay que hacer un monumento físico. No, señor, ni físico, señora. No se trata de eso. Se trata de que el monumento está en mi alma, la alegría que me deja mi hijo. A partir de esto, el padre Sergio dijo que vamos a hacer un monumento. Entonces, ese cuarto no se va a volver a abrir. Van a estar las cosas del niño, todo va a quedar acomodado como está. Así se va a quedar, para que sea perpetuo. Y ese cuarto será el homenaje que le hago a mi hijo. Estás mal. Abre ese cuarto, regala las cosas porque el niño ya no está, a quien la gente que lo manda necesita, y limpia ese cuarto porque tu hijo está en tu corazón, en tu alma, no en una cosa física. Y al hablar del monumento, estoy hablando del monumento que yo he construido con ladrillos de oro y cemento para que mi hijo sea perpetuo, inmanente. Veo siempre con interés que quienes han aprendido que el dolor es una realidad en medio de una conciencia son mucho más capaces de construir sus vidas con la vida y la muerte de sus hijos. Es como si la historia personal los abriera en una red y los detuviera en una caída justo antes de chocar. Vamos a imaginar, cuando una madre o cuando un padre le avisan que su hijo ha muerto en un accidente, es como que se abre la tierra. Como se abre la tierra y estás en una situación tan terrible, tan terrible, tan terrible, que caes en un abismo de muerte. Pero cuando nosotros recibimos esos regalos de nuestros hijos, de todo lo que ellos hicieron, es como una red, como una telaraña que hace que yo, ¡bum!, rebote. Como dice la resiliencia tanatológica. La resiliencia, ya lo dijimos al principio, es la capacidad de poder salir del fango, rebotar y volver. Eso es la resiliencia. Y esos regalos son los que los hijos nos dejan y puedo salir de ese fango y salir adelante. Esa red se construye con los hilos fuertes que son productos de las pérdidas necesarias que sufrimos a lo largo de la vida. Cada una de esas pérdidas nos fortalece, nos abre la posibilidad de construir un yo mucho más sano, más consciente y en consecuencia ser resiliente. ¿Cuántas pérdidas pasadas ha tenido usted? Simples o complejas. La muerte de su mascotita, por ejemplo. ¿Le lloró? Yo me acuerdo cuando tenía 4 años y se me murió un patito que yo amaba tanto con toda mi alma. Le lloré al pato, ¿que para qué quiere?
Y fui, entonces había unos señores enseguida que tenían una carpintería. Y fui y les dije que si no me podían hacer una cajita para mi patito. Me dijo, hazla ahí, agarra la madera que quieras. Y ya agarré la madera y agarré unas 4 tablitas. Y ahí estoy clavando. Metí a mi pato, le lloré a mi pato, le lloré. Y después me fui y lo enterré a la casa, fuera de la casa, atrás de la casa, que era puro terreno. Y ahí lo enterré y le puse una rejita ahí. Y ahí le lloré a mi pato. Le lloré tanto y todos los días iba a llorarle a mi pato. Un día mi mamá se enojó y, y tiró todo el cochinero y tiró al panteón de mi pato. La vida tiene que continuar. Si voy a vivir entre panteones, entre recuerdos, no. Conocí una señora hermosísima en Brasil. Y esta señora adoraba a su hijo, su único hijo. Lo adoraba con todo su corazón. Cuando su hijo falleció, su esposo la inyectó. Él no la inyectó directamente, sino la hermana de él, un tranquilizante, pero de esos tranquilizantes que es pura droga. Podría ser un diazepam inyectado o algo muy fuerte. El caso es que ella estaba tranquila, lloraba la muerte de su hijo, murió en un accidente, el niño murió en un accidente. Y entonces ella lloraba, entonces la tranquilizaron. Entonces ella decía, el padre Sergio, vaya por el padre Sergio, vaya por el padre Sergio. Y entonces llegaron, y cuando yo llegué así, estaba ella así. Me veía, quería hablarme, quería decirme, padre, mi hijo. Cuando pasó todo, le dijo a su marido, nunca te voy a perdonar, jamás te voy a perdonar, Marcos, porque no me dejaste vivir el duelo de mi hijo. ¿Quién eres tú para saber si yo iba a superar el dolor de mi hijo? ¿Quién eres tú para saber mi capacidad de madre? Nunca te voy a perdonar porque yo no te lo pedí. Yo quería vivir el momento, afrontar el sufrimiento de mi hijo, sentir el dolor de mi hijo, la muerte de mi hijo. Y tú no me permitiste. Es que no quería hacerte daño. Pues ya me hiciste mucho daño. Porque no pude vivir el dolor de mi hijo. Y nunca te lo voy a perdonar, Marcos. Porque ¿quién eres tú para saber lo que es capaz una madre de superar el dolor de un hijo? Perdóname. El problema es que no soy madre. Ese es el problema. Y que no supiste entenderme como madre. Todas estas cosas las vamos a ir viendo, si Dios nos permite. La pérdida de la comunidad, la pérdida de la comodidad o de la seguridad son ocasión que nos construyen muchas cosas y nos vamos construyendo a través de las pérdidas que vamos teniendo. Cuando se identifica para quién vivió este niño, para quién son esos regalos que construyó con su vida, para quién murió, la muerte puede ya convertirse en una celebración de vida. Cuando yo descubro para quién vivió mi hijo, para mí como madre, para su abuelita, para su abuelito, para sus amigos. Aunque mi hijo haya muerto a los 6, 7 años, aunque mi hijo haya muerto a los 10 años, a los 15 años, porque ese es niño también, mi hijo vivió intensamente, jugaba y dio tantos regalos. ¿Para quién vivió? El dolor se ha convertido en recuerdo y la conciencia de las madres ha quedado expandida para siempre. Vamos a despedirnos con esta imagen. ¿Está viendo usted esta imagen? Es la imagen de la Virgen María. Y vea, por favor, qué imagen. La madre que está cargando al niño, y como es la pastora, la madre que carga al niño, y a su derecha y a su izquierda tiene un corderito. La madre nunca se ha imaginado que ese hermoso bebé maravilloso es el Cordero de Dios que va a quitar los pecados del mundo. Pero para que ese Cordero pueda quitar los pecados del mundo, el niño tiene que morir. Es una imagen preciosa de la Virgen María, la que cuidó a su hijo, la que lo tenía, sentía emoción, decía, es mi Dios, es mi hijo. ¿Por quién vino a la tierra? ¿Para qué vino a la tierra? No, la Virgen María nunca se preguntó, ¿por qué? Cuando se lo mataron en la cruz. La Virgen María, ¿para quién vino mi hijo? Para todos.
Imagínense cómo se siente la madre, la Virgen María, emocionada, saber haber tenido un hijo que vino a dar la vida por todos nosotros. Pero esta imagen representa tanto el hijo indefenso, el hijo que necesitó cariño de la madre, pero también el mismo niño, que es el propio corderito que está ahí, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pues le agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. La próxima semana ya cambiamos de tema. La próxima semana vamos a seguir explicando, pero no nomás crea que vamos a hacer lo que hacemos, ¿no? Estar hablando así, no. A mí me gustaría muchísimo que sugerencias, que nos sugiriera, háblenos al Facebook y digan al Padre Sergio que en el taller haga esto. Quizá con el tiempo, ahorita no podemos hacerlo por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Hacerlo en vivo, pero tal vez lo vamos a hacer en vivo en poco tiempo. Vamos a tener la hora santa los jueves, a las 8 de la mañana es la misa y a las 9 de la mañana la hora santa, en vivo. Este viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, va a ser la misa en vivo y la hora santa en vivo. Y entonces tenemos muchos proyectos para usted, queremos estar más cerca de usted. Y si usted está viviendo este duelo, pues lo invito. La próxima semana, si usted me lo permite, el tema número 4, vamos a hablar qué es el dolor y para qué sirve el dolor. Y ya no vamos a hablar de la muerte, porque el dolor puede estar donde quiera, porque el dolor va acompañado de la alegría, ¿verdad? Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Madre Santa, gracias por tener un hijo tan hermoso, y yo y todos los que estamos oyendo, te agradecemos mucho, porque tú sí fuiste una madre que recibió muchos regalos de tu hijo, como las madres que nos están viendo, que han recibido tantos y tantos regalos de su hijo, y ya no preguntan por qué, sino por quién vivió mi hijo, por mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Inviten a personas que se suscriban o que entren a los talleres de tanatología. Vuelvo a repetirle, si usted quiere temas especiales para usted, del suicidio, de muchas cosas, pero también piense que el divorcio es más grande que un duelo. Si usted quiere que yo hable del divorcio, lo puedo hacer la próxima semana. El divorcio, la separación matrimonial, la separación de una persona, te rompe en dos. Es comprobado que el dolor más grande sobre la tierra es la muerte de un hijo, pero el segundo, la separación conyugal, ya sea que él se haya ido o se haya muerto, el mismo nivel. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, no esté triste.